Muy buena tarde a todos. Iniciamos la sesión del día de hoy sobre el curso de Inglés 3 con algunos verbos auxiliares. Son verbos modales que de alguna manera nos van a estar dando la opción de deducción, de especulación o certeza a la hora de su uso. Va a depender del momento en que vayamos a utilizar estos verbos para poder utilizar los diferentes verbos modales que vamos a conocer el día de hoy. En inglés, we can use these modal verbs, also called modal of deduction, speculation, or certainty. When we want to make a guess about something, we choose the verb depending on how sure we are. Talking about the present. Must, might, could, may, can't, más infinitive. For example, I am waiting for Yuli with another friend. Acá tenemos el uso a la hora de hablar en tiempo presente. El must, el might, el could, el may, el can't, más el infinitivo. Y el ejemplo acá que hemos leído, se le tiene que dar una respuesta. Entonces, where is Julie? La respuesta acá va dependiendo de la especulación, la duda o la certeza que nosotros tengamos. Y nos van a tener que responder dependiendo del lugar donde se encuentre esta persona de la que estamos preguntando. She must be on the bus. Veamos acá. She must be on the bus. I am fairly sure this is a good guest. Ella debe estar en el bus. She might come soon. Ella tal vez vendrá pronto. ¿Sí? Maybe. She could be lost. Ella podría estar perdida. ¿Sí? Tal vez en este caso, ¿verdad? Entonces siempre con la posibilidad. Aquí dejo entre paréntesis la palabra maybe. She may be in the wrong room. Maybe. Igual, ella debería estar, podría estar en el cuarto equivocado. She can't be at home. She can't be at home. I am fairly sure this isn't true. No estoy seguro de que esto sea verdad. Note que acá hay que tener en cuenta lo contrario de must es can't en este caso. ¿Sí? Can't. She can't be at home. Y va a ser la negación prácticamente la que va a hacer lo contrario de must. Con el will y el want. We use will and want when we are very sure. Usamos will y want o doesn't cuando estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. Va a depender el tiempo en que estemos hablando muchas veces. Ejemplos. She'll be at work now. Should, shouldn't. Should and shouldn't are used to make an assumption about what is probably true if everything is we expect. En este caso, nosotros vamos a estar utilizando el should o el shouldn't, debo, no debe, o no debería, usados como una opción para poder deducir una probabilidad de verdad. Si es que algo puede estar ahí usándose, ¿verdad? Tenemos la otra opción, que es they should be there by now. It shouldn't take long to drive here. This use or of should isn't usually used for negative events. Instead, it's a better idea to use will. Este uso de should no se usa generalmente para eventos negativos. En cambio, es una mejor idea usar will en vez de should por el tiempo en que se va a estar utilizando. Entonces, veamos un ejemplo.
The underground will be very busy now. No utilizamos el should be, sino el will be. Esa es una gran diferencia que debemos tomar en cuenta. No se puede utilizar el should be. El should be no se puede utilizar. Entonces lo cambiamos y va a ser lo correcto utilizar el will. Y en este caso vemos el ejemplo. The underground will be very busy now. Will be en vez de should be. Ahí no lo podemos utilizar. Por favor, entonces lo tomamos en cuenta. Con el verbo auxiliar can. Can es usado para algo que generalmente es posible, algo que sabemos que a veces sucede. El can. Ejemplo, prices can be high in London. Prices can be high in London. Los precios pueden ser muy altos o están muy altos en Londres. Entonces, el siguiente ejemplo, can isn't used to talk about the specific possibilities. He could be on the bus. He could be on the bus. Aquí no podemos utilizar el can be porque va a utilizarse el could por la posibilidad que tenemos. Entonces, el can be no se puede utilizar, sino que va a ser el could be. He could be on the bus. Él debería estar en el bus, ¿sí? Él debería estar en el bus. Entonces, la diferencia acá de los usos vamos a irlos ejemplificando más adelante también. Using modal verbs to talk about the past. Must, might, could, may, can, must have, más past participle. Usamos verbos modales para hablar sobre el pasado. Los verbos modales que acabamos de ver son must, might, could, may, can, must have, más past participle. Estos verbos modales también los utilizamos entonces para hablar en el tiempo pasado. Veamos unos ejemplos. Must have más past participle. Might o might not have más participle, past participle. Couldn't have más past participle. May not have más past participle. Can't have más past participle. Debe tener más participio. Es la traducción del must have. Podría o podría no tener más participio. Sería el must, el might o el might not have más past participle. La tercera, couldn't have más past participle. Podría ser entonces no puedo tener o podría más participio pasado. El may not have más el participio pasado. No puede tener, sería can't have más past participle. Es la traducción de las opciones que podemos utilizar de estos verbos modales en algunas oraciones. Por ejemplo, where was Julie last night? ¿Dónde estuvo Julie la noche pasada? Respuestas. She must have forgotten about our date. She might have working late. Otra opción. She could have taken the wrong bus. She may have felt ill. She can't have stayed at home. Son las posibles respuestas a la pregunta entonces, where was Julie last night? Pueden utilizarse todos los verbos modales dependiendo del contexto en que se esté utilizando la oración o en este caso la respuesta para la pregunta. Where was Julie last night? She must have forgotten about our date. ¿Sí? Ella debió haberse olvidado de nuestra cita. She might have working late. Ella debió haber trabajado hasta tarde. She could have taken the wrong bus. Ella debió haber tomado el bus equivocado. She may have felt it. Y el último, she can't have stayed at home. Con el will o el want,
más have más past participle, will and won't, will not más have más past. Quedaría entonces, bueno, en español queda de esta manera, will, don't más have, más pasado participio, will and don't, will más have más pasado. El participle are used for past certainty, en este caso queda, participio se usa para certeza pasada. Compárese con el uso presente de will anterior, que es el que estamos viendo acá en la parte de arriba. Compare with present use of will above. Ejemplo, the parcel will have arrived before now. The parcel will have arrived before now. Entonces, acá se usa el will en la parte que hemos utilizado en la parte de arriba. No cambia en nada. Veamos la otra diapositiva. Should más have más past participle. O el should más have más past participle can be used to make an assumption about something that has probably happened. If everything is as we expect, compared with present use of should above. La traducción. Debería más tener más participio pasado se puede usar para hacer una suposición sobre algo que probablemente haya sucedido. Si todo es como esperamos, compare con el uso actual de debería que hemos utilizado en la parte de arriba. En este caso sería el should que hemos utilizado en la parte de arriba. Veamos acá. The train should have left by now. The train should have left by now. Acá está el uso entonces del debería, en este caso sería el should. Veamos la última diapositiva con el could. We can use could más infinitive to talk about general possibility. Could. We can use could más infinitive to talk about a general possibility in the past, compared with the use of can above. Podemos usar could más infinitivo para hablar sobre una posibilidad general en el pasado. Compárese con el uso de can en la parte superior. Prices could be high in the 16th century. This is not used to talk about the specific possibilities in the past. Instead, we use could más have más past participle. Esto no se usa para hablar de posibilidades específicas en el pasado. En su lugar usamos could más have más participio. Por ejemplo, could be as this is a specific possibility. Could be is a present tense. Esa es una de las posibilidades que pueden tener. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Es un gusto haberles saludado. Esperemos que puedan pasar al curso a asignarse su asistencia, por favor.